Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina hoy, domingo 26 de mayo. Estamos a una semana exactamente de la elección. El día 2 de junio decidiremos el futuro de México, no el futuro de corto plazo, el futuro de décadas enteras. Llegamos a un punto en el cual tenemos que repetir lo ocurrido a inicios de este siglo XXI, cuando a través del voto, a través de la elección, logramos entrar de lleno a la democracia. El primer momento en el que los mexicanos pudimos contar nuestros votos y que nuestros votos contaran fue la elección de 1997, una elección intermedia. En aquella ocasión se logró derrotar al PRI, que había gobernado pues prácticamente toda su historia, todo el siglo XX, digámoslo así. Se logró derrotar a este partido que no logró tener la mitad más uno de los diputados por primera vez. Pocos años antes el PRI tenía más del 90% de los diputados, y eso porque pues se había inventado una forma para irle dando cachitos a la oposición y que no se sintieran tan mal, pero realmente el PRI tenía el control absoluto. En los años 70, por ejemplo, el PRI tenía todos los senadores, más del 90% de los diputados, y tenía todos los gobernadores. Solo unas pocas ciudades en el país tenían un alcalde que no fuese de ese partido. 20 años después, el PRI a duras penas logró controlar el Congreso. En la elección de 88 aparecieron los primeros senadores de oposición en esa elección, y menos de 10 años después, en 97, le decía, pues se logra que este partido pierda el control de la Cámara, y a partir de ahí hubo que pues medio reinventar el poder legislativo. No estaba pensada la estructura y el funcionamiento de la Cámara para la democracia, de manera pues que quien era el líder del PRI en la Cámara de Diputados era el líder de la Cámara de Diputados, y ellos llevaban la administración y todo. A partir de 97 hubo que inventar la Junta de Coordinación Política, empezar a distribuir los cargos, que la administración no estuviera controlada por un solo partido. Hubo que empezar a cambiar muchas cosas. Lo mismo pasa a partir de 2000, cuando por primera vez pierden la presidencia de la República. Hay que empezar a acomodar de nuevo mucho la Constitución. No le habíamos hecho mucho caso nunca, porque las facultades metaconstitucionales del presidente, su control absoluto del partido y el control del partido sobre las estructuras sociales y políticas del país, pues hacían innecesario leer la Constitución. Empezamos a leerla en esos años, 97, 2000, y pues no daba, ¿no? No coincidía con muchas cosas que teníamos enfrente. En el momento que el presidente ya no controla al PRI, porque es de otro partido, y el PRI no controla las estructuras porque ya no tiene las mayorías que antes tenía, forzadas y lo que usted quiera, pues lo que tenemos es un fenómeno de dispersión general. Los gobernadores empiezan a actuar como antes actuaba el presidente, en donde pueden tener el control de sus poderes, se vuelven pequeños monarcas. Algunos de ellos empiezan a saquear su estado como si no hubiera mañana. La corrupción a la que estábamos acostumbrados, porque era el mecanismo con el cual se resolvían disputas políticas en el siglo XX, se convierte en una cosa ya de locos, ¿no? Los gobernadores que empiezan a saquear terrenos, es el caso allá en Quintana Roo, o los que se llevan el erario completo, como ocurrió en Veracruz o en Chihuahua. Y esto pues va dañando mucho el funcionamiento del Estado. El presidente ya no tiene todo el poder, ya nadie le hace tanto caso como antes. Los gobernadores empiezan a actuar como, insisto, pequeños monarcas, señores feudales, si quiere usted, que usan el término que no tiene mucho sentido, pero bueno, así lo usan. Los sindicatos se independizan también del control que antes tenía el presidente sobre ellos.
Y esto ocurre cuando también el crimen organizado había perdido su estructura piramidal con la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, que muere una semana antes de la elección de 1997. Esto pues va llevando a la dispersión del crimen. Esta dispersión se convierte en grandes cárteles que son los que tiene que enfrentar el gobierno mexicano durante el sexenio de Calderón. El enfrentamiento a mí me parece que fue exitoso en lo que ellos habían pensado, me refiero al gobierno de Calderón, acabar con estos grandes cárteles, reducir la capacidad de estos grupos criminales para que pudieran ser enfrentados por policía local. El problema es que la policía local no alcanzó a construirse y la Policía Federal es abandonada durante el sexenio de Peña Nieto porque quien la tenía, el señor Osorio Chong, ahí en Gobernación, quería ser presidente y entonces pues no quería el problema de seguridad. No le hizo caso, se nos fue deteriorando de nuevo el entorno. A partir de 2015 hay un repunte en la violencia bastante considerable y cuando llega el señor López Obrador, pues esto ya se convierte en una pachanga con esto de abrazos, no balazos. La instrucción clara del presidente a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional de que no enfrenten a los criminales, pues nos ha llevado a una circunstancia hoy terrible, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de democratización de México tiene muchas virtudes y tiene sus defectos. El problema de transitar de un esquema autoritario a un esquema democrático sin desarmar estas estructuras corporativas, pues nos llevó a esta dispersión que hizo cada vez más difícil gobernar y que pues le fue dando espacios a grupos para controlar cada uno su territorio o su área de acción. Me refiero a gobernadores, en algún caso legisladores, empresarios que empezaron a independizarse, digámoslo así, pero también sindicatos. Y durante todo ese periodo hay un personaje que es determinante y se llama Andrés Manuel López Obrador. Él se convierte en la oposición desleal desde el principio, él es el que va a promover muchos de los conflictos, algunos no los promueve él, pero se convierte en beneficiario, porque pues él culpa de todo al gobierno en turno, él asegura que él sabe hacer mejor las cosas, va convenciendo paulatinamente a distintos grupos. Esto en 2006 lo deja cerca de ganar la elección por errores suyos, no la ganó, inventó lo del fraude para mantener la historia y mantener el control de sus seguidores. Vuelve a perder en 2012, voy a inventar lo del fraude. En ese momento ya nadie le creyó. Las reformas que promueve el gobierno de Peña Nieto junto con la oposición, Pacto por México, no le permiten a López Obrador recuperarse de inmediato, pero sí poco después, cuando los damnificados de estas reformas, grandes empresarios, sindicatos que perdían prebendas porque las reformas permitían más competencia económica y les daban menos recursos a estos grupos, pues ellos decidieron apoyar a López para recuperarse y para que les quitara las reformas. Eso fue lo que ocurrió, como usted sabe, ayudan a López Obrador gana la presidencia y quita de inmediato la reforma educativa. No logra quitar la energética, pero la golpea mucho porque acaba con los organismos que debían aplicarla, los organismos autónomos. Se hace tarugo con la de telecomunicaciones y esto pues ya le ayuda a estos empresarios a sobrevivir y ahora pues ellos le están pagando con su cobertura mediática continua a las mentiras del presidente. En eso estamos, ese es el proceso que nos ha llevado hasta acá. En este momento, faltando una semana para la elección, todo parece indicar que se cumple lo que hemos platicado aquí desde hace mucho tiempo. Llegamos a una elección en la cual López Obrador, que pensaba tenerlo todo en las manos, está en riesgo de perder. Esto no significa que yo pueda asegurar que va a perder, no puedo, no está en manos de nadie saber qué va a pasar el 2 de junio. Sin embargo, sí está claro que muchas cosas que hizo López Obrador durante el sexenio fueron generándole costos y muchos de estos costos no eran evidentes porque las personas le tenían miedo, puesto que concentró todo el poder en su persona y es una persona agresiva, una mala persona,
pues muchos de los agraviados estuvieron aguantando, no querían salir porque pues, les iba a costar. Ahora que se acaba el sexenio, muchos de estos grupos empiezan a salir. A mí me parece, es lo que percibo, una ola impresionante de personas que no tenían ningún interés en votar, que no hablaban nada de política y que en estos días ya se desataron. Creo que en esto ha influido mucho la estrategia que se siguió en la ciudadanía, en los grupos ciudadanos que desde el 13 de noviembre de 2022 empezamos a tratar de movilizar a una ciudadanía más amplia. Lo logramos en varias ocasiones, pero me parece esta última ocasión, el día 19 de mayo, el domingo pasado, creo que fue espectacular, creo que logramos algo realmente increíble, nos intentaron frenar con esta pseudo manifestación de la CENTE en el Zócalo, porque sabemos la CENTE es violenta, han tenido varios muertos en su historia, y pues esperaban que los ciudadanos se espantaran, pues no nos espantaron, no solo nos espantaron, algunos de ellos me llegaron pues con mucho ánimo a quitar las vallas de los maestros y pues hubo suerte y gente que ayudó a que esto no se convirtiera en un zafarrancho. Y creo que los maestros se dieron cuenta que pues los 100 que eran cuando empezó a juntarse la gente, o a lo mejor 500 que llegaron a ser, pues no eran nada frente a 500,000, 800,000 o 1,000,000 que estábamos ahí. Y que aunque muchos somos ancianitos y había muchas mujeres, pues con los pocos que hubiera más o menos de su pelo les alcanzaba, ¿no? Entonces se serenó el asunto, pero la intención era esa, ¿no? Espantar a los ciudadanos para que no fueran, pues no nos los espantaron. Es lo mismo que intentaron hacer desde enero, ¿se acuerda? Decirle a los ciudadanos, miren, no vayan a votar, no tiene caso, es un trámite. Ya ganó la señora Sheinbaum. Trae 60 puntos de ventaja, 50 puntos de ventaja. Y parecía que efectivamente la ciudadanía se había desanimado. Le digo, es mi percepción de lo que veo a mi alrededor, no solamente personas que tienen amistad conmigo, que somos del mismo grupo socioeconómico. No, en general estoy viendo un ánimo que no había visto, pero no le puedo asegurar que este ánimo aguante toda la semana y se convierta en votos. Un amigo que sabe de esto, que se dedica a medir las intenciones de las personas, sus preferencias para cosas de política y cosas de marketing en general, ha estado midiendo mucho esto con mucho cuidado. Es una persona joven que por lo tanto utiliza instrumentos de medición más modernos que la encuesta tradicional y ha medido bastante bien las cosas. Me dice que lo que él percibe en este momento, en la última medición que hizo hace unos días, su preocupación es que la participación sería baja. Él me dice 50 bajos de participación y si fuera así, efectivamente gana Claudia Sheinbaum. Si en vez de ser 50 bajos son 60 bajos, lo que hemos hablado aquí, 62, 63%, gana Xochitl. Entonces, ahí estamos. Eso es ahorita lo que define todo, ¿no? En las encuestas que se levantan en vivienda, seguramente estos días usted verá algunas. Hay de 8 puntos a favor de Claudia, a lo mejor habrá de 14, 15 o 20 y tantos. No haga mucho caso de esas. En las que son telefónicas, están empatadas en el pedacito donde no se puede definir con la encuesta quién gana, porque el margen de error se encima. En la de Massive Caller, por ejemplo, en su última semana, así ha estado, aunque ya está Xochitl arriba y no Claudia, pero sigue siendo margen de error. Depende fundamentalmente de si la gente va a votar o no. Entonces necesitamos que vayan a votar. Necesitamos, insisto, el 62, 63% de asistencia. Eso significa 63 millones de votos. Póngale que se anulen 2. Entonces hay 61 millones de votos para repartir. No sé cuánto se va a llevar Movimiento Ciudadano, a lo mejor 2 o 3. Los otros que quedan son los que se reparten entre Xochitl y Claudia, y ahí se define la elección. Después de eso, como sabe, pues va a haber bronca, ¿no? Si gana Xochitl, si gana Claudia, pues el presidente va a estar feliz y muy probablemente se pueda recurrir la elección porque el presidente ha actuado de manera ilegal todo el tiempo, desde su mañanera,
porque también hay evidencia clara de los siervos de la nación, que son trabajadores del gobierno federal que pagamos con nuestros impuestos y que están visitando las casas para promover el voto a favor de Claudia Sheinbaum, insistiendo en que el dinero que reciben se los da Andrés Manuel personalmente y amor con amor se paga. Todas cosas son ilegales, ¿no? Entonces, pues se puede recurrir, dependiendo del margen, podría cambiar algo, pero no está fácil, recuerde, un Instituto Nacional Electoral partido a la mitad, que afortunadamente ahí está operando, pero no de la misma manera que en ocasiones anteriores, y luego un tribunal electoral que está incompleto y que también tiene una presencia muy fuerte de la colonización del López Obrador. Entonces, vamos a ver en qué acaba. Pero, insisto, esto depende de la participación. A pesar de lo que me dice mi amigo, de que él está midiendo una participación baja, yo insistiría que lo que veo en las últimas 2 semanas es un cambio de actitud muy marcado en la ciudadanía. Yo le había comentado aquí que cuando empecé a decir que Xóchitl debía ser la candidata, la gente en las conferencias no sabía ni quién era Xóchitl. Después empezaron a decir, no, pues sí, pero mira que tiene esto y que tiene aquello y que a lo mejor debía ser este otro. Después ya empezaron a decir, pero pues ¿a poco crees que vaya a ganar? Y luego me decían ya hace unos meses, oye, ¿seguro crees que va a ganar? Y ya más cerca me decían, ¿verdad que sí podemos ganar? Y ahora la gente lo que está diciendo es vamos a sacar a estos miserables. Ya cambiaron de actitud por completo. Esos son los de las conferencias y ese es un público que corresponde a un segmento pequeño de la población. Pero en intercambios, relaciones con otras personas que están en otros ámbitos totalmente distintos, veo, insisto, este cambio de actitud mucho más participativa y creo que esto va a servir. Para los que están en duda de si hay que ir a votar o no, les recuerdo, esta sería la última elección si Xóchitl no gana, así de sencillo. Lo único que le faltó a López Obrador para concentrar todo el poder fue acabar con el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Banco de México. Eso ocurrirá muy pronto si gana Claudia. El Instituto Nacional Electoral sería prácticamente destruido de inmediato, ya tienen la mitad del Consejo General, con el apoyo franco desde la presidencia, van a destruir lo que queda. La Suprema Corte de Justicia cambia a uno de los ministros en 30 de noviembre, pondría a un ministro o ministra similar a Lenia Batres, que a duras penas puede leer, y con eso se acaba la Corte. No necesitan tener mayoría, basta con tener 4 ministros, ya tienen 3, tendrían el 4º el 30 de noviembre, y a fin de año, cerrando diciembre, se cambia un subgobernador del Banco de México, una subgobernadora en este caso, y con eso tendrían ya claramente el control del Banco de México, así que cerrando este año se acabaría por completo el margen con el que nos movemos los mexicanos. Estaríamos absolutamente a las órdenes de quien tenga el poder en ese momento. No sé si Claudia, no sé si López, porque eso todavía falta por resolver, pero yo prefiero que no entremos a esa discusión y nos concentremos en ir a votar el 2 de junio y con eso asegurar el triunfo de Xóchitl Gálvez, y a partir de ahí empezamos a pensar cómo haremos la reconstrucción de una democracia funcional que además tenga un gobierno que pueda operar. No va a ser algo sencillo, pero si no gana Xóchitl sería algo imposible y quedaría usted en manos de quien tenga el poder en México, que puede decir a qué se va usted a dedicar, qué cosas puede tener, si puede o no viajar. No es un futuro halagüeño, así que vayamos a votar próximo 2 de junio. Muchísimas gracias. Seguimos en Fuera de la Caja. Dixo is back.